en esta primera intervención. Decir que el punto de partida realmente que está creando toda esta crisis depende mucho de la percepción de la realidad. Y como estamos hablando de liderazgo, yo quisiera hablar de esa percepción de los líderes, ¿no? Entre comillas, líderes, ¿no es cierto?, de la percepción de la política. Y yo creo que aquí en el contexto macro primero hay 4 o 5 elementos fundamentales que distinguir. El primero es que estamos viviendo un mundo colectivo. Ya este mundo de las élites solas es un mundo que ya se acabó y por eso hay un gran choque, ¿no es cierto?, de desarmar estas élites. Lo segundo es que estamos viviendo un tema planetario. Estas son muchas crisis y la gente está respondiendo a eso. Yo creo que no solo en la post-revolución social, es la post-estallido social, es la post-pandemia. Y por lo tanto, me parece muy importante reconocerlo si vamos a discutir realmente cómo nosotros vamos a enfrentar. Lo tercero, estamos viviendo lo comunitario, como que todo esto de la globalización se desarma, ¿no es cierto? Ya no tiene un sentido Chicago Boys, ¿me entienden? Que todo el mundo recorre eso, sino que en el fondo el sostén del liderazgo está en las comunidades. Pero hay 2 elementos fundamentales aquí que no podemos olvidarnos. Estamos viviendo el mundo del ciudadanismo. Hoy se acabaron estas democracias y los partidos ya no tienen prestigio. La ciudadanía los elige, es una paradoja, y después le dice, mira, ustedes no me representan. Tenemos otro mundo, por eso aquí la gente es un movimiento extraordinariamente importante que refleja ese ciudadanismo, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Y lo último es el tema de que estamos moviéndonos de una sociedad de mercado a una sociedad de derechos. Y esa transición también es muy fundamental, porque nosotros ya no nos identificamos con el poder adquisitivo solamente, con la materia solamente, sino que estamos identificándonos naturalmente con el tema de los derechos de agua, derecho a la vida, derecho a tantas cosas. Yo escribí un libro sobre liderazgo y cuando lo empecé a escribir habían 35.000 libros en Amazon. O sea, la pregunta es, ¿para qué escribir otro libro? ¿Para qué hablar de nuevo sobre esto? Y lo importante acá es que yo quisiera decir de que hay muchas formas de liderazgo, ¿no es cierto? El autocrático, el demócrata, el comunitario, el que resiste, el comodaticio, el adaptativo, el neurótico, ¿no es cierto? El provocador, el farandulero, en fin, hay tantas formas de liderar. Pero a mí me interesaría pensar en un líder consciente, un líder que va más allá, digamos, de escuchar, resiliente y todas estas cosas. Yo quiero un líder con generosidad, un líder que establece dignidad, un líder que empodera, un líder que está dentro de lo amable, de la austeridad, de lo tolerante, ¿me entiende? De esa sabiduría. Y nosotros debemos establecer, y termino, con sistemas educacionales, populares, ciudadanos, no necesariamente formales, donde surge el espacio de este tipo de líderes, ¿me entiende? Que tengan una educación cognitiva, pero además una educación emocional, una educación de cuerpo y una gran educación espiritual. De lo contrario, los elementos que están alrededor del liderazgo, alrededor del líder, no permiten que aparezcan estos líderes ciudadanos en una sociedad de derecho como la que estamos esperando. Yo quisiera hacer algunas preguntas vitales. ¿Cómo nos vamos a reencontrar? Y creo que todos tenemos una responsabilidad de responder esa pregunta, ¿cierto? Si vamos a aceptar una sociedad de derechos, ¿de qué derechos estamos hablando? Yo entiendo los derechos civiles y políticos, muy importantes, pero también el énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a un medio ambiente limpio, a la salud, a la alimentación, al agua, en fin, a la educación, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante el reconocimiento de los derechos al desarrollo, que en Chile de eso no se habla. Es decir, para nosotros es normal la zona de sacrificio. Eso no puede existir en Chile. Para nosotros es normal los campamentos. Eso no puede existir en Chile. Chile firmó eso. Yo estaba en la ONU cuando yo fui prácticamente, así entre comillas, chiquitito, un grano de arena, coautor del tema del derecho al desarrollo. En Chile no se habla de eso. Lo otro que es muy importante es que hay una diferencia muy grande entre lo que es un líder y lo que es un administrador de empresa o un empresario. No, es que aquí no hay tiempo para eso. Pero el líder es otra cosa.
Los ingredientes de un líder es otra cosa. Y para nosotros el desafío en este debate es saber si el liderazgo o el dinero, ¿me entiendes? Y el poder, ese poder que está detrás del dinero, va a ser el que va a resolver el problema. Yo quiero el liderazgo, pero hay que diferenciar esto. Aquí la palabra líder está manoseada, no en este programa, digo en general, todo el mundo es líder. Hoy día tenemos autoproclamados candidatos a presidente de la República que se autoproclamaron. O sea, ¿cuál es el valor de ser candidato a presidente en nuestro país? Yo diría que para poder realmente volver a la confianza, a la dignidad que quiere la ciudadanía, nosotros necesitamos legitimizar, así como hablaba Miguel muy bien, la Constitución, ¿no es cierto? Hay que legitimizar el proceso presidencial y hay una sola manera de hacerlo, de que el candidato sea mandatado por la ciudadanía y que el programa presidencial no sea del candidato, sino que sea el resumen concreto de los miles de cabildos que hubieron durante el proceso. Esa es la legitimidad que yo ando buscando. Es decir, alguien que realmente responde a la ciudadanía, no que le pregunte a la tele, señor Sfeir, ¿cuál es su programa? ¿A usted es precandidato? O sea, eso no puede ser. Y quiero ser demasiado tajante con esto porque realmente eso es lo que está provocando que la ciudadanía no tenga ninguna respuesta, porque la respuesta no es digna, la respuesta no es autóctona, etcétera, etcétera. Y déjame terminar, dale nomás, dale. Trataré de mantener las intervenciones cortas como me lo pediste, pero yo creo que es súper importante hoy día terminar con tipos de política en este país que ya todo el mundo sabe que no funciona. Aquí no podemos tener una política autoritaria. Esto debe salir del país. Esto ya no es del siglo XXI. Tenemos que tener realmente una política democrática, pero vinculante en todo y en todo momento. Y eso en otros países como Suiza, donde yo he vivido, ¿me entiende? Portugal, en fin, he vivido, gracias a Dios, en varios países del mundo. No es novedad. No es para rascarse la cabeza, oye, Sfeir dijo ciudadanismo, a ver en qué parte del espectro tradicional lo ponemos. No, esa es la realidad del mundo de hoy. Tenemos que tener una política que no sea acomodaticia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? No podemos tener una política anarquista. Yo soy la política, ¿eh? Je suis la France, como dijo, ¿no es cierto? Charles de Gaulle después de la guerra, je suis la France, yo soy la Francia. Eso ya no existe, señores. Eso se acabó. Hoy día necesitamos, ¿me entiende?, una verdadera redefinición de la política y espero que la Constitución sea declarativa, en que haya un preámbulo en que se presente esto y no suceda, ojalá que no suceda, lo que mi gran amigo Miguel está diciendo, que esto ya está escrito. O sea, a mí me mataría eso. Pero hoy día nosotros tenemos que poner dentro del debate elementos fundamentales como lo valórico, como lo ético, como lo moral, lo cultural, lo feminista, ¿no es cierto? La espiritualidad. No hay política sin espiritualidad. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. El humanismo, la ecología y finalmente una política de conciencia. Yo escribí este libro sobre el liderazgo consciente. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi mentalidad como líder? Y aquí la pregunta central, ¿consciente de qué? Y si no estamos conscientes de las grandes tendencias que hay en nuestro país, es ir simplemente al conflicto por el conflicto y eso hay que evitarlo a cualquier costo. Hoy día la ciudadanía no quiere conflicto, está obligada a entrar en este conflicto, pero también necesitamos que la política tenga la dignidad, la tolerancia, la correctitud, la integridad que andamos